Seguimos con más del día y en esta ocasión nos encontramos con Andrés Astacio, quien es vicepresidente ejecutivo de las empresas distribuidoras eléctricas. Con él vamos a hablar sobre un tema que pienso que a todos nos compete y que ha dado mucho de qué comentar en estos últimos días, que es el de los apagones por déficit de generadoras de electricidad. Saludos, Andrés. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludos. Gracias a ti por acompañarnos. Andrés, ¿cuál es la situación actual? ¿Ya se acabaron los apagones o sigue? Mira, ¿Qué tenemos ahora? a mí no me gusta hacer aseveraciones absolutas, porque siempre son peligrosas. Sí. Pero te puedo decir, el sistema sí está en proceso, en franca estabilización. Ya gracias a Dios hemos logrado tener desde el jueves pasado, de forma ininterrumpida, sin déficit de generación. Es un proceso porque no es solamente que no haya déficit, sino de tener suficiente capacidad en línea que permita afrontar cualquier imprevisto que pueda surgir, que son cosas que ocurren. O sea, una planta puede salir, puede ocurrir una fluctuación en las redes de transmisión. Entonces el sistema tiene que tener cierta capacidad para... Cierta holgura y resiliencia para él mismo asumir esas situaciones que pueden ocurrir y que la población no las sienta. Pero en este momento estamos operando sin déficit de generación, con ciertas limitaciones que con Dios mediante ya en esta semana deben de cubrirse para tener la operación habitual del sistema, que como sabemos tampoco es la óptima, tampoco tenemos la capacidad que quisiéramos, pero sí ya con una operación habitual que permita que los ciudadanos tengan el servicio de forma ininterrumpida. Vamos a explicarle a la gente qué fue lo que pasó, porque aquí se tenía la percepción de que los apagones ya eran cosas del pasado y nos dio en la madre a todos. Mira, lo que pasa es que son dos tiempos diferentes. Primero, nosotros como responsables del sistema, los que trabajamos en el sistema y tenemos la responsabilidad, lo primero que nos enfocamos es que la población tenga el servicio. O sea, lo esencial es que la población tenga el servicio. Obvio. Un servicio perfectible, mejorable, ya tenemos deficiencias en las redes de distribución que generan averías. Hay veces que la población ve que se le va la luz por unas horas, pero porque le estamos dando un mantenimiento, pero eso entra dentro de la normalidad de lo que tenemos y que vamos a superar cuando demos el siguiente paso, que es el siguiente paso ya de mejora de las redes de distribución y cuando podamos tener una red más o menos inteligente que permita hacer mantenimientos predictivos y evitar que la gente vea una suspensión en su casa. Pero por el otro lado, y que es lo que nos hemos enfocado, que es la base, el sistema eléctrico nacional ha adolecido históricamente de planificación. Y de hecho siempre hemos tomado... Y si ha habido planificación, no se cumple lo planificado. Sí, también. pagamos buenos estudios, que tengo que reconocer, la administración pasada pagó excelentes estudios de planificación. El único problema fue que no los ejecutó. O sea, se frascaron en hacer una planta y ya, y un problema eléctrico no se resuelve con una planta. La demanda eléctrica es creciente de manera constante, entonces hay que hacer un programa de instalación. No es un proyecto, es un programa. Y la administración anterior a esa lanzó una licitación que iba muy bien y que lo primero que hicieron cuando cambiaron el partido del mismo gobierno fue que la suspendieron. O sea, esa es la realidad. Entonces nosotros lo que hemos hecho es iniciar un proceso de licitaciones para dotar al sistema de una reserva que le dé resiliencia y que cuando ocurren situaciones como esta, que ocurren, de que salen varias plantas y que en adición, en el momento en que han salido varias plantas, ya sea por un mantenimiento programado o por uno no programado, por avería. Por una avería, en adición a eso, hay un golpe de calor que fue lo ocurrido la semana pasada. O sea, la semana pasada teníamos varias plantas fuera y nos llegó con un día de antelación una nube de polvo del Sahara. Nos pasó como el que tiene un carrito viejo,
que cuando hace más calor se le daña el aire acondicionado. Exactamente. Eso fue lo que nos ocurrió. Eso A nos mí, dañó el a aire. mí me ha pasado, eso es... No, a mí también me ha ocurrido bastante. Antes de seguir, Andrés, vamos a recibir un cafecito para Sí. así tener la conversación un poco más amena. Andrés, a través del tiempo, como usted estaba comentando, pues se ha hablado mucho de lo que es la situación de los apagones y de la dificultad que hemos atravesado los dominicanos a través de los años. ¿Qué nos garantiza a nosotros que en esta ocasión se llegue a algún tipo de avance en cuanto a estas deficiencias que por año hemos visto? Porque usted comentaba de pasadas administraciones, pero ¿qué nos garantiza a nosotros que en esta administración se llegue a algún tipo de avance y salgamos de los tan temidos apagones? Mira, lo que nos garantiza es la ejecución del programa que hemos diseñado. O sea, no es... El presidente Abinader no se ha enfocado en hacer un proyecto. Se ha enfocado en hacer un programa en el cual lo que estamos haciendo es licitando 2.000 megavatios para que entren de manera escalonada en los próximos 5 años. ¿Qué tienen esos 2.000 megavatios? Bueno, primero buscar 400 megavatios de manera urgente, porque la situación la tenemos y tenemos que afrontarla. Pueden salir mil voces diciendo que esta solución es mejor que otra, que aquella. Bueno, nosotros lo que estamos buscando es una solución de corto plazo en la cual podamos instalar esos 400 megas este mismo año. ¿Este año? Este mismo año. Faltan 7 meses. Exacto, la meta es esa, que en este año estén esos 400 Y megas. esa fue licitado. Ya eso está licitado, estamos en fase de cierre de esa licitación, dentro del marco de lo que dice la ley 125.01. Pero yo no veo la forma, a menos que sea con un motor, con una planta. Son soluciones, al final este tipo de licitaciones llevan a un modelo de tecnología, que son o soluciones enlatadas Carcasa. Ajá. o soluciones modulares. Es una u otra. O sea, lamentablemente el tiempo condiciona la tecnología y eso es una realidad. Entonces nosotros sí hemos, dentro de ese abanico de tecnología, tratado de que que tengan la mayor participación y pluralidad posible, para que la solución que salga sea la solución más costo eficiente para el país. Entonces, eso es por un lado. 400 megas. 400 megas, pero por el otro lado el país estamos licitando, otra licitación que esperamos que se cumpla, en lo que cerremos en el transcurso del verano. El cronograma está para cierre en julio, esperamos que en julio-agosto esté cerrada, adjudicada, por 800 megas para ser instalados de 24 a 30 meses. Eso sí tienen como combustible el gas natural. En el 25 estarían esas. Esas estarían, con Dios mediante, a finales del 24, principios del 25. Y por el otro lado tenemos otra licitación de 800 megas, que es la licitación de Manzanillo, la cual además incluye una terminal de gas que permitiría que el país tenga ya una seguridad de suministro de gas natural al tener 2 terminales, sobre todo colocadas en las 2 costas, tanto una en la costa sur y otra en la costa norte, que por esas características de la terminal de gas, el puerto y demás, es una solución que probablemente va a estar en unos 42 meses y que ya estamos prestos a adjudicar. Eso es un programa de 2.000 megavatios. Esos 2.000 megavatios deben dotar al sistema, pues deben de cubrir, a eso súmale, que como es conocido el gobierno está en un proceso intenso de incentivo y contratación de generación renovable, porque nosotros entendemos que de aquí a 2028 el país tiene que adicionar 1.000 megavatios más de fuentes renovables. ¿Hay un compromiso? Hay un compromiso y en adición al compromiso también es que ya hay una realidad y es que el país paulatinamente va a tener que ir creando la infraestructura que en un futuro no muy lejano permita iniciar un proceso de independencia energética. Entonces, ese mix de cosas deben de garantizar el suministro de electricidad en República Dominicana hasta 2028-2030. Ahora bien, ¿qué es lo que garantiza en el largo plazo que estas cosas no vuelvan a suceder? Que quienes sigan al presidente Abinader
en la conducción del Estado, le den continuidad al programa, no al proyecto, que a nadie más se le ocurra hacer un proyecto faraónico y lo que vea sea que hay un programa, hay una planificación que debemos de seguir, un plan El nacional proyecto de faraónico que expansión. usted insinúa, eso es Punta Catalina. Pero bueno, Pero Punta Catalina jugó su papel, sobrevaluada sí, pero... No, pero ese es uno, pero si bueno. tú te vas, siempre hemos querido hacer proyectos faraónicos, porque lo que fue Punta Catalina para la administración del PLD fue Higüey Aguacate hace 25 años. Sí. O sea, ¿Cuál es la demanda, Andrés, ahora mismo? ¿Cuánto tenemos nosotros capacidad instalada y cuál es la demanda que hay en el país? Mira, la demanda nacional el miércoles pasado fue 3.200 megavatios. 3.200. La estimación que tenemos es que probablemente este año superemos los 3.300. La capacidad instalada en generación térmica, es decir, la que podemos gestionar en cualquier momento, es unos 3.350. ¿Y cuánto? A eso hay añade, las hidro, a eso te digo, a eso podemos añadirle unos 250 megas que hay en solar, unos 140 que hay en eólica, y las hidros en conjunto tienen una capacidad de unos 400 megas, pero como las hidros utilizan un recurso, la generación hidroeléctrica es el único segmento de la industria en el que o mejor dicho, el único segmento de gran escala en la industria en el que la producción de electricidad es un subproducto del uso de otro bien, de otra acción primaria, que es el uso del agua. El agua va primero, el agua potable, el agua para reguío. El agua para reguío, entonces nosotros, las hidros tienen que tener una administración del recurso. Entonces por eso las hidros, aunque tengamos 400 megas, nosotros en el sistema normalmente planificamos un despacho de unos 200, 225 megas por un periodo de unas 5 o 6 horas. Andrés, ¿qué tanto ha afectado el tema de la crisis de Europa y esa guerra que está pasando allá al sistema eléctrico dominicano? Mira, ahora mismo estamos en una situación bastante compleja, producto de esa crisis europea, porque lo primero que tenemos que tener conciencia es que uno de los beligerantes es el mayor productor de combustible del mundo. Rusia. Y que la reacción de sus clientes habituales fue dejar de comprarles a ellos y salir a comprarle al resto del mundo. Y esos clientes habituales de Rusia son países como Alemania, cuya billetera es del tamaño de la República Dominicana y aún no estaría llena. y no lo aguantaría, y no tendría todo el dinero. Entonces, por ejemplo, tenemos una Alemania que salió al mercado internacional a comprar combustible, más que pensando en precios, pensando en garantizar abastecimiento. Y en política. Basado en una posición geopolítica. Y por el otro lado tenemos una situación en que el carbón mineral, muchos países, como ya sea China, Australia, han decidido volver a usarlo, lo que ha generado presión y escasez en ese mercado también. Entonces, hoy día tenemos una industria, un mercado internacional de combustible muy presionado que ha hecho que los precios se disparen. Para que tengamos una idea, hace un año justamente, una tonelada de carbón se compraba entre 70 y 80 dólares la tonelada. Ayer, el mercado internacional cerró sobre 400 dólares la tonelada. 5 veces. Hace un año, cuando nosotros suscribimos el seguro del gas natural, que fue a 3.25, que fue una buena medida. Exacto. Recibimos crítica en ese momento, pero nosotros tranquilamente dijimos no hay problema. Estas críticas las tomamos por la tranquilidad del país. Fue una previsión. Exacto. Ese hedge lo suscribimos a 3 dólares con 25. En ese momento el gas estaba costando 2 dólares 70 el millón de BTU en Estados Unidos y hoy día el gas está cotizándose sobre 8 dólares 50. Y lo del petróleo es algo que todos conocemos.
O sea, el petróleo está en sus niveles más altos desde 2008. Es decir, esta es una crisis también un poco inusual, porque al tener esta característica de que hay un conflicto armado en el que uno de los beligerantes es el mayor productor de combustible y y con un gran peso en todos los combustibles, ha hecho que por primera vez los 3 combustibles principales usados para generación térmica se hayan desplazado hacia arriba en sus costos de manera simultánea. Entonces eso nos ha generado mucha presión a lo interno en República Dominicana. ¿Qué hemos hecho frente a eso? Bueno, si bien nosotros tenemos un programa de ajuste de las tarifas eléctricas acordados en el pacto, ese programa, el pacto establecía que esas variaciones de precios debían de ser traspasados a tarifa, pero desde el gobierno se ha decidido que no se traspase todo. ¿Por qué? Porque no podemos, tomando en consideración la situación de la población dominicana, después que estamos ahora saliendo de la pandemia, estamos reactivando la economía, no podemos generar un sobrecosto que ponga un freno al crecimiento de la economía y a la recuperación del empleo. Entonces lo que ha hecho el gobierno es asumir el 90% de esa variación de costos. No es que la gente no aguanta muchas cosas más. ¿Y hasta qué tiempo Demasiada va a ser? carga tenemos ya, con el aceite carísimo, la comida cara, combustible caro y también que la energía. No es un impuesto. Tú sabes que estamos lidiando con una. Estos son momentos. Es el reto de ustedes. Sí, es el tratar gran de que no reto. se transfiera totalmente a la población. Es una inflación global y como gobierno estamos trabajando para no transferirlo a la población, porque entendemos sí que es coyuntural y que lo importante es que todos podamos pasar este tiempo, este temporal, esta tormenta, y de forma tal que la población en 12, 24 meses, cuando la cosa se estabilice, bueno, podamos seguir la senda, mantener la senda de crecimiento ahora, para cuando todo esto se estabilice, tener una buena ventaja comparativa frente a los otros países. Andrés, yo quisiera repetirte una pregunta que le hice al presidente Leonel Fernández, y es en ese mismo ámbito, en el plano de la geopolítica y el conflicto. ¿No crees que las sanciones que le han puesto, esto está al margen de todo, es una consideración que quiero tuya como técnico, las sanciones impuestas a Rusia con el tema de prohibir las exportaciones de hidrocarburos, gas, petróleo y también comestible, no es una especie de harakiri, no es una especie de acción suicida tipo kamikaze, la que están haciendo las potencias occidentales, en este caso porque eso podría revertirse en su contra y llevarse de paro a economía como la nuestra? Mira, esto es una situación muy compleja para economías como la nuestra. Ahora bien, lo que ha ocurrido con Rusia, si tú te fijas, es algo que era imponderable para el señor Putin y que probablemente era imponderable para los mismos líderes occidentales, y han tenido que responder de esa forma por ese imponderable. Y ese imponderable ha sido la reacción de la opinión pública occidental. Yo siempre he dicho una cosa, que uno tiene que reconocer lo que es y no solamente ver lo que son los demás. Nosotros los occidentales criticamos mucho los fanatismos De aquel lado. de aquel lado. Y es tal vez porque nosotros no reconocemos que somos tal vez más fanáticos. O sea, los que creemos en la libertad, los que creemos en la libre expresión, de verdad no concebimos que el mundo no pueda ser así. Y somos fanáticos de ello. De eso sí. Somos como un poco a los Cristóbal Colón y los colonizadores en aquel tiempo que nos cristianizaron a nuestros indígenas a garrotazos. A garrotazos. Entonces, tal vez esos son los extremos a los que debemos evitar llegar. Hay que evitarlo, claro. No buscar la democracia y la libertad a garrotazos, sino que sea por libre elección, pero no dejamos de ser fanáticos de eso también. Y yo me considero personalmente un fanático de la democracia. Todos de alguna manera somos... Entonces, ¿qué ha sucedido? O sea, lo que ha sucedido es que
estas economías occidentales han hecho algo que no se esperaba, que no estaba en el manual de la geopolítica, que se va a estudiar en los próximos años. Ni Kapuscinski lo vio. Nadie lo vio. O sea, que era que que varias sociedades decidieran pagar el precio de que otra sociedad pudiera optar por un régimen democrático. Y evidentemente eso tiene un precio. Entonces eso es lo que obliga a que las grandes potencias tengan que desconectarse y poner este tipo de sanciones a Rusia. Totalmente. O sea, tú te fijas, una empresa que perdió una cantidad ingente de capitalización de mercado fue Shell. Sí. Porque Shell compró, iniciando el conflicto, varios barcos, una ventana de gas, de petróleo en Rusia. Y Shell la compró barata para transferirla al precio en Holanda. Pero los holandeses dejaron de comprar las acciones de Shell de una vez. Qué lío. Andrés, tenemos una pregunta del chat en YouTube, el Día RD, y Kelvin Méndez dice, ese Plan Nacional de Producción de Energía a largo plazo, ¿dónde puede encontrarlo la sociedad, la gente, las personas comunes? ¿Dónde podemos encontrarlo? Y también dice él, ¿por qué no se incluye este tipo de informaciones en la publicidad que tienen las EDES? Mira, de hecho nosotros la hemos incluido, tal vez deberíamos de darle un poco más de difusión. Hago el mea culpa con eso, porque tú sabes que a veces cuando uno está en vivo hay detalles que se le pueden pasar. El plan ahora mismo se va a publicar, porque todo esto lo hemos tenido que ir haciendo conjuntamente, identificar el plan, redactar el plan, pero empezar a ejecutarlo. La Comisión Nacional de Energía está socializando el Plan Energético Nacional, que ya es un plan que es el plan de expansión de largo plazo del sistema. En ese se contemplan estas necesidades de nuevas centrales y en qué momento se van a necesitar otras centrales. Lo que sí debemos de tomar en cuenta es que la ejecución del plan necesita previsión. Si nosotros definimos que necesitamos para 2026 una planta en Manzanillo, nosotros tenemos que garantizar que esa planta empiece en 2022. Porque esa planta sí o sí no se va a construir de la noche a la mañana. Esa planta va a tomar mínimo 42 meses, pero puede ocurrir un retraso y se tome 48. Entonces esas son las cosas que tenemos que prever. A ese señor en pocos días le puedo contestar, ya va a ser publicado, socializado con todo el mundo y colocado tanto en las redes de la Comisión Nacional de Energía como del Ministerio de Energía, la Superintendencia de Electricidad y las EDES, ese Plan Nacional de Expansión. También usted comentaba anteriormente sobre la necesidad de empezar con el tema de energías renovables y demás. Entonces me pregunto, ¿cómo piensa ajustar el gobierno el tema de Punta Catalina, bastante cuestionado en cuanto a si sus efectos de contaminación y demás? ¿Cómo lo piensa integrar a este plan de producir más energías renovables? Mira, de hecho, el plan de energías renovables es una forma de ir compensando ese parque que ya tenemos. O sea, tenemos también que ser conscientes. Lo que está, tenemos que utilizarlo. República Dominicana es un país de recursos limitados, que nosotros no podemos estar dándonos el lujo de que se hizo una inversión, buena o mala, bien tomada o no entramos en esa discusión. No, además que no se puede botar dinero. No, ya está. Hay que darle continuidad a eso. Ya está. Hay que darle continuidad, ya está, tiene que operar y tiene que operar bien. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ir paleando? Bueno, vamos a empezar a incentivar esas renovables y que lo que vaya creciendo no crezca ni en carbón, crezca lo menos posible en fuel, crezca en gas y que crezca lo más posible en renovables. Por eso el gobierno del año pasado contrató más de 600 megas de generación fotovoltaica. Este año tenemos planes de contratar unos 200 megas de generación eólica y otros 100 y tantos megas de generación fotovoltaica. Pero también ya empezamos a dar incentivos y logramos contratar la primera planta de biomasa, en la cual esa empresa tiene el compromiso de producir toda su generación a base de biomasa, es decir, a base de bagazo de caña, a base de acacias,
con lo que vamos empezando a generar el incentivo a crear fincas energéticas que cumplen un doble objetivo. Hacen una reforestación constante y un desmonte para aprovechar esa biomasa para generación de electricidad y nos genera un efecto neutro. Pero también ahora estamos evaluando soluciones posibles para el uso de basura para la producción de electricidad. El biogás. Y biogás. Es todo un proceso, claro. Se va a producir mucha electricidad porque aquí se genera mucha basura. hay Mira, mucha. hay que tener cuidado. Instalen una sucursal de esa de biodegrada cerca del Congreso, por si acaso puede aprovecharse. Sí, no, la idea es que nosotros vayamos, es ir creando ese mix. Evidentemente son inversiones fuertes e importantes. Entonces hay que buscar la forma de que se financien de forma tal que el costo final, el costo al usuario final, porque hay que reconocer, en República Dominicana nada más hay un bolsillo, que es el bolsillo del ciudadano, porque el ciudadano paga, el Estado se suple de los impuestos que paga el ciudadano. La electricidad la pagamos los ciudadanos, las telecomunicaciones la pagamos los ciudadanos. Lo que hay es el bolsillo del ciudadano, pero que este proceso de crecimiento y de racionalización del parque de generación se haga también a unos costos razonables. Yo nunca utilizo el término barato o caro, porque eso es un término, eso es un juicio de valor. Sí. Pero que sea un costo costo razonable. Andrés, nos quedamos entonces con la información de que los apagones están comenzando a llegar a su fin, por el momento, ¿verdad? Sí, lo estamos estabilizando, sí. Es un proceso. Pero a mí me gustaría, aparte de eso, brevemente, porque ya llegamos al final, me despejar una duda. Dicen que el corazón de la uyama solo lo conoce el cuchillo. En este caso el cuchillo es usted, está dentro del sistema porque administra, ¿no? Todo el sistema. ¿Cuándo dejará la industria eléctrica de ser una, yo no quiero decirlo de mala manera, pero de que haya tantas mafias que se ha dicho, porque allá, de ahí se ha sacado más dinero yo creo que del narcotráfico en este país? Exagerando un poquito, pero... No, mira, es una industria muy intensiva en capital. Sí, muy productiva. Sí, no, primero requiere mucho dinero para entrar. Eso es una barrera de entrada. O sea, poner una planta, poner un megavatio en cualquier tecnología, en cualquier tecnología es $1 millón, sí. Un megavatio. Un mega. Y no se instala un megavatio. No. Hay que instalar de 100 para arriba. O sea, una industria intensiva en capital que eso opera como una barrera de entrada y hace que sean pocos jugadores. Ahora, por eso nosotros lo que hemos tratado es de que todos los procesos que estamos haciendo sean procesos licitados. ¿Para qué? Para ir generando también la entrada de nuevos jugadores. Y el juego limpio también. Y el juego limpio, o sea, dentro del marco del debido proceso. O sea, es lamentable decirlo, y a veces suena como autopropaganda y bomba a nuestro gobierno, pero esto es una realidad irrefutable. En los últimos 20 años aquí no se había hecho una licitación, no se había cerrado una licitación. Que no, hay Odebrecht. Pero no para compra de energía nueva. Y fue una licitación para construcción de una planta que fue tan competitiva que se adjudicó a través con un licitante virtual. Hubo que inventarse la competencia. Tuvimos que inventarnos la competencia para adjudicarlo. Bueno, somos creativos. Es un gran ejercicio de creatividad. Bueno, ciertamente gracias, hay mucho de qué hablar, Andrés, sobre el tema de la electricidad, porque es uno que nos ha venido impactando a todos desde que tenemos uso de razón. Agradecemos la presencia de Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo de las empresas distribuidoras eléctricas, y regresamos con más del día.